Continuamos con Hora Veraz. Bien, Juan Carlos, como quedamos en el primer bloque, ¿cómo influye la persona, la autoridad, en este afán de tener instituciones más sólidas, más creíbles, más aceptadas por la población? Es fundamental, la participación de la persona. Finalmente todas las cosas se concurren en la persona. Es decir, nosotros podemos hacer el análisis de muchos factores que contribuyen a la corrupción, al subdesarrollo, que contribuyen a la falta de educación, pero todos esos factores van a finalmente terminar en la persona. Por eso es muy importante que la persona que se encargue de una institución o que lidere una institución, primero tenga las capacidades adecuadas, segundo, tenga un nivel o un estándar de moralidad y ético muy importante. Si nosotros podemos verificar de los análisis que se han hecho y las estadísticas, las encuestas, nuestro país es uno de los países en donde las personas, la población, menos cree en sus instituciones. ¿Eso por qué? Porque ha sido muy evidente el tema de corrupción en nuestro país. Por eso particularmente yo creo que es muy importante quién es el que ejerce el control o el liderazgo de una institución o de un grupo de personas. Necesitamos capacidades, necesitamos que esas personas sean idóneas, no solamente que tengan la capacidad demostrada a través de la educación, sino que además, de acuerdo a sus cualidades, tenga la idoneidad para ejercer el cargo. Y obviamente para mí el pilar fundamental es el tema ético y moral. Y esto nos lleva a una conclusión, el tema de la educación en el Perú. Y no es desconocido que en el tema de educación tenemos muchas falencias. ¿Se ha diversificado el servicio educativo? Sí, pero en esa diversificación masiva hemos perdido calidad. Y nosotros necesitamos retomar la calidad en la educación. Es decir, que el producto final de una universidad, por ejemplo, sea un profesional A1 de primer nivel. Eso no está sucediendo en nuestro país. Hemos diversificado tanto que ahora profesionales están saliendo por salir. Yo creo que debemos tener cuidado en eso porque la persona es finalmente quien va a ejercer los cargos y quien va a tomar decisiones. Juan Carlos, bien. César, cuando se trata de, digamos, autoridades de instituciones que son elegidas por meritocracia, digamos, podríamos tener algún nivel de seguridad de que pueda tener actitudes al momento de ser evaluados, ¿no? Morales y cognitivas, de conocimientos. Pero cuando las autoridades nacen, emanan de la decisión popular a través de un voto universal, ¿cómo podríamos manejar lo que acaba de mencionar Juan Carlos? O sea, ¿cuán difícil se nos puede hacer que esta autoridad cumpla con esos requisitos mínimos? Es muy difícil, ¿no? En realidad los requisitos que la ley pide para cargos seleccionarios son muy genéricos y de fácil satisfacerlos, ¿no? Normalmente mayor de determinada edad, ciudadano con ejercicio pleno de sus derechos civiles y punto, ¿no? Y bueno, pues eso da pie al oportunismo, a la improvisación. Y si a eso aunas al hecho de que la gente no tiene conciencia plenamente de por quién votar, porque tampoco hay información que se da sobre ese candidato, pues sencillamente tenemos un resultado que es el que tenemos. En alguna medida sí puedo ver que en el tiempo hemos ido mejorando en alguna medida en calidad de representantes. Pero de hecho nos falta todavía bastante camino que recorrer y lo único que quedaría sería tal vez intentar algunas recomendaciones, ¿no? Yo, por ejemplo, no votaría por quien se está animando a ser presidente de la República o candidatear en estos días, o cuando menos el año pasado. Si hizo su propuesta el año pasado, definitivamente esa persona está improvisando. No estuvo en la cancha. Así es, puede que tenga características adecuadas, es un profesional, es una persona muy moral, tiene sus propios recursos económicos, es muy probable que eso, bueno, pues le dé algún perfil. Pero el problema es que estar en la cancha política implica todo un ejercicio
de democracia, de saber ser perseverante, de saber ser dialogante, de saber que las fuerzas, las dinámicas que existen en política no son las que puede él manejar al interior de su empresa o en el sitio donde él tenga determinada ubicación. Entonces, si esa persona no se ha preparado, pues de hecho, en el mundo político va a fracasar. No hay duda que el presidente Ollanta Humala tiene, por ejemplo, esa deficiencia. Él no ha sido político. Y por lo tanto, cuando se ha metido a la política, mira lo que está haciendo, ¿no? En lugar de hablar de proyectos nacionales, de dirigirse de temas propiamente que interesen de modo general a la nación, pues se dedica en sus discursos a defender a su esposa, ¿no? ¿Eso por qué? Porque sencillamente no tiene cancha política. Y eso es lo que falta, ¿no? Independientemente de sus hierros o aciertos a nivel de la gestión, pues tienes ahí una reacción de modo humano que sencillamente lo descalifica ya como para persona. Entonces, allí tienes una situación de que yo, por ejemplo, no votaría por esas personas. En segundo lugar, a lo mejor habría que buscar sus antecedentes, sus cosas. Yo pienso que un modo muy simple de saber con quién estás hablando sería que nos exhiba nada más su récord de pagos de servicios como de agua, luz y teléfono, ¿no? De 2 años atrás. Y si hay una persona que le vienen cortando el agua, la luz, tenlo por seguro que esa persona ya no sirve como candidato. Porque si en cosas tan elementales no tiene el cuidado, pues tenlo por seguro que en otras cosas de mucha mayor relevancia e importancia, pues sencillamente no lo va a tener. Pero cuando menos te pinta al modo de ser de una persona, y esa persona que no es diligente ordinariamente con sus cosas, pues sencillamente no lo va a hacer con la cosa pública. Y en fin, habrá otros detalles, otras referencias que podamos tomar en cuenta, pero de hecho, hoy por hoy no creo que sean muy útiles porque vamos a seguir votando con la pasión, con la decisión de último momento, que es lo que nos caracteriza actualmente, y muy probablemente por el sueño contado, ¿no? Y canto de sirena que ojalá que en estas nuevas elecciones no tengamos esa oportunidad de repetir. Esperamos que no, porque sí creo que estamos pasando ya varias elecciones en donde el sentimiento de la población, seguramente vamos a ver algo de eso en el tercer bloque de las encuestas, pero ya adelantaste algo que le quería preguntar y después lo redondeas tú. ¿Cómo, haciendo un balance de acuerdo a tu experiencia, cómo calificarías la institucionalidad en el país y más concreto, la institucionalidad en Cajamarca? ¿Cómo la estás viendo en ese contexto? Hay muchos factores que han contribuido para esto, ¿no? Los problemas que hemos tenido en Cajamarca últimamente, en los últimos años, los problemas sociales derivados de la minería, han debilitado la institucionalidad en Cajamarca. Han debilitado, ¿por qué? Porque las inversiones ahora toman sus precauciones y eso lo podemos evidenciar en Angloamérica, por ejemplo, que entregó el proyecto Michiquillay, Lumina Copper en el proyecto El Galeno, que está también reduciendo su personal. Entonces, tenemos un factor, el factor social, que está unido al factor político, ¿no? Porque si bien es cierto, y nadie puede negar los problemas que hemos tenido en la sociedad, pero detrás de eso personalmente creo que hay un tema político también. Tenemos un presidente regional o expresidente regional que quiso o intentaba llegar a ser presidente de la República y particularmente creo también desde mi punto de vista que usó mucho de este movimiento Mina no agua así para un objetivo político. Temas como esos debilitan la institucionalidad de nuestro Cajamarca. Conversábamos con el doctor Soto antes del programa, el tema de la universidad, por ejemplo. Tomada nuestra universidad por varios días, yo tenía que tomar examen hace unos días, llego, cerrada la puerta. ¿Y por qué? Valga Dios, ¿por qué cierran la puerta, pero en la noche está abierta para las elecciones de Miscachimbo, ¿no? Entonces, eso nos hace un poco repensar las cosas, ¿no?
repensar en muchos temas, repensar en cómo estamos formando a los alumnos, por ejemplo, el grado de madurez que están alcanzando los profesionales, el tema de el grado de confianza que tienen nuestras autoridades, el tema de capacidades de nuestras autoridades para estar en donde están, y el tema también de las personas que hemos elegido, qué tan responsables somos para eso. Muy bien, esos son los problemas. Ahora habría que plantearnos qué podríamos proponer para solucionarlos. Y llegamos a un punto importante, la educación, una educación de calidad. Pero además de eso también necesitamos que las instituciones vayan fortaleciéndose a través de otros factores, como por ejemplo la participación de personas idóneas en temas políticos. Ya el doctor Soto hablaba de algo muy importante, ¿no? Que muchas veces no sabemos elegir o elegimos al menos malo o elegimos por apasionamientos y no elegimos sabiendo y conociendo las capacidades de las personas. Muy bien, quizá muchas veces porque las personas que tienen las capacidades no han querido involucrarse en política y por todos los factores que ya vemos que se desencadenan de la participación en política. Quizá necesitamos motivarnos a nosotros mismos para tener personas más serias involucrados en temas políticos. Pero también hablemos, ya que estamos tocando ese punto, de las instituciones políticas. O sea, ¿qué nivel de institucionalidad política existe hoy en el Perú que te permita generar canteras con personas que al final puedan evidenciar credenciales con las cuales se pueda competir y uno eligiendo a A o eligiendo a B pueda tener la certeza que la opción ganadora va a garantizar un proceso de desarrollo? ¿Qué opinas sobre ese punto? Quien sabe el kit del problema político en el Perú y nuestros representantes está justamente en la ausencia de partidos políticos reales, ¿no? Que tenemos 2, 3 allí que están presentes y vigentes legalmente, es una verdad, pero que realmente estén adecuados a nuestra coyuntura, a nuestra circunstancia, de hecho no. Por ahí alguien decía que Fujimori fue el que destrozó los partidos políticos y yo creo que no fue así. Sencillamente tuvimos 2 momentos importantes. Uno, en el siglo pasado, cuando cae el muro de Berlín, en donde no solo lo desubica toda la izquierda, tanto que lo rojo tuvo que pasar por dentro y volverse verde por encima, ¿no? Pero no solamente lo desubica a ellos, también lo desubica a los grupos de derecha, porque ellos estaban, siempre me imagino, a la derecha e izquierda haciendo fuerza, uno contra el otro, ¿no? Pero cuando se cae la izquierda, la derecha se fue en banda, y se cayó también, ¿no? Entonces, todo el mundo ahora ya no quiere ser ni de derecha ni de izquierda, sino de centro. Pero la caída del muro de Berlín tuvo mucha significación y en alguna medida favoreció también todo el tema de las medidas que efectivizó Fujimori, ¿no? Y propició muchos cambios también a nivel Perú. Pero el segundo momento es lo que hablábamos hace un momento, que estamos entrando en una fase de industrialización, ¿no? Donde tampoco lo estamos tomando como partidos, no lo estamos tomando en cuenta, ¿no? Estamos como no dándonos, no advirtiendo de ese factor que es básico. Recordemos que la gente no se va a reunir porque el candidato es bonito o porque tiene más plata o porque habla bien. La gente siempre se ha reunido en función de intereses y ese factor interés no está siendo analizado ni menos enfocado. Sabemos que la clase media en el Perú se está fortaleciendo. Sabemos que esa clase media está cada vez más fuerte. Hay un dinamismo y generalmente que es el provinciano que crece económicamente y que curiosamente no se queda en su provincia, sino se va a Lima, ¿no? Y bueno, pues alguien está analizando eso a fin de encauzar esos esfuerzos, diciéndole, oye, tú eres de la clase media, tú eres el que realmente sostienes al Perú, porque lamentablemente el de la clase social o económica baja no aporta, y el de clase social, ¿cómo se llama?, alta, aporta, pero con plata ajena, ¿verdad? Y el del centro es el que realmente la padece, la sufre, y somos en alguna medida los perseguidos incluso por la SUNAT y tanta cosa, ¿no? Pues bien, alguien se ha puesto a interesarse por los derechos de ese sector, ¿no? Entonces,
En tanto los partidos políticos, si quieren defender a la clase alta, que lo hagan, no hay ningún problema, pero que sean abiertos, sinceros, que no le tengan miedo a ser calificados como liberales, como derechistas o lo que sea. Que se llamen Porque como son. a final de cuentas es una fuerza presente y vigente en el Perú que tiene también sus propios intereses que defender y que lo haga. Pero en el otro lado igual. Pero eso sí, si vamos a defender a alguien, en este caso, por ejemplo, la clase social, que no sea con paternalismo, que no sea tratando de subsidiar, no solo económica, sino moralmente a las personas, que eso es lo peor que puede haber, ¿no? Entonces, esa falta de adecuación hace que no tengamos partidos vigentes, que no tengamos realmente una oportunidad de que a través de ellos tengamos mejores representantes en nuestro medio, y bueno, pues estamos así por lo que estamos. Entonces, tomando las palabras de Juan Carlos, de hecho, necesitamos educar, no solo con el conocimiento académico, sino además con el conocimiento de la realidad trasladado a un tema político, a fin de fortalecernos integralmente, y con eso tal vez podamos despegar. Yo estoy seguro que sí estamos muy cerca de eso. Probablemente las elecciones del 2021 nos van a traer una sorpresa muy interesante, porque sí estamos fortaleciendo cuadros, hay mucho interés por la educación, de manera que no perdamos la esperanza. Gracias. Vamos a pasar a unas notas comerciales. El tema va como perfilándose, la institucionalidad. Lamentablemente hay que hablar de la parte política, porque de ahí se va desencadenando todo. Vamos a unas breves notas comerciales y pasamos al tercer bloque. Adelante, producción. Regresamos con Hora Veraz.